Uno de los retos actuales de la agricultura es dar alimento a una población mundial creciente, que, de acuerdo con las estimaciones, será de 9.200 millones de personas en 2050. Esto va a requerir duplicar la producción de alimentos y para ello pues tenemos que acudir al I+D+I, sobre todo porque será necesario incrementar los rendimientos, pero no solo, sino también mejorar la sostenibilidad de las producciones que se realizan con recursos que son absolutamente limitados, en particular el agua. Y el cambio climático va a inducir probablemente una pérdida de productividad agrícola, de la capacidad que tiene una unidad de superficie de tierra agrícola de producir alimentos en muchas zonas del mundo. En unas zonas del mundo porque escaseará el agua, en otras porque habrá mayor salinización de las tierras y en otras porque se alterará el régimen de temperaturas. El principal reto de futuro del sector alimentario es producir alimentos suficientes para abastecer a la creciente población humana. Para ello es necesario hacer frente a los efectos derivados del cambio climático, con una mejor utilización de los recursos esenciales como el agua, el suelo y los nutrientes. Nosotros trabajamos básicamente en fertilidad de suelo, que es la capacidad que tiene la tierra agrícola de proporcionar nutrientes a las plantas, y en fertilización. Dentro de la fertilización, nuestra línea más importante es la fertilización fosfatada, la fertilización con fósforo. Este es uno de los nutrientes esenciales que requieren las plantas y es un recurso que no es renovable, se obtiene a partir de minas. Se estima que las reservas actuales se pueden agotar en un plazo de unos 150 años. Quizá esto no sea del todo cierto, pero lo que sí va a haber es una tendencia a un incremento de precio de los fertilizantes con fósforo, que son algo básico en la agricultura. De hecho, el ser humano ingiere entre 200 miligramos y 1 gramo de fósforo en la dieta, que es fundamental, entre otras cosas, para los huesos, para los dientes, para el crecimiento, para muchas funciones fisiológicas. Todo este fósforo viene de la alimentación y, por tanto, viene del que se aplica en la agricultura. Cuando empieza a escasear el agua, yo se lo explico a los alumnos, si escasea a fondo, no moriremos de falta de higiene o de falta de agua, moriremos de falta de alimentos, de hambre. Nuestro papel en investigación es encontrar especies y sobre todo variedades que sean más eficientes en el uso del agua, es decir, que con menos agua produzcan la misma cosecha. Esto en el caso de la viña tiene un interés adicional y es que cuando ahorramos agua normalmente incrementamos la calidad de la cosecha. Y esto se está extendiendo a otras especies hortícolas, por ejemplo, en tomate cada vez se valora más el sabor y el aroma y cada vez lo valoraremos más en otras especies. En el grupo de investigación TICPA de la UCLM estamos principalmente enfocados en la monitorización del cultivo mediante drones aéreos. Drones aéreos que pueden montar distintos tipos de cámaras. Cámaras convencionales como las que tenemos en casa, del visible, RGB, cámaras multiespectrales que son capaces de ver lo que el ojo humano no puede ver, pero que tiene una gran incidencia en la respuesta del cultivo, y cámaras térmicas que nos permiten medir temperatura. Entonces podemos determinar cuáles son las necesidades de estos cultivos o cuáles son las deficiencias que pueden tener. Las nuevas tecnologías permiten realizar una agricultura de precisión para asegurar el futuro de la alimentación, al tiempo que abren nuevas vías de investigación que revolucionarán los alimentos del futuro, modelados según las necesidades y demandas del consumidor. Nuestro objetivo es enriquecer en ácidos grasos omega 3 los productos cárnicos. Las primeras estrategias que se empezaron a utilizar con este objetivo fue el enriquecer los piensos de los animales de abasto con el aceite de pescado. Pero esto daba una serie de problemas, porque estos ácidos grasos tienen una particularidad, es que son muy susceptibles a la oxidación, se oxidan muy fácilmente. Para resolver este problema, una de las estrategias puede ser la microencapsulación. Recubrir con una pared o una matriz las gotas del aceite de pescado, evitando el contacto con el exterior, de manera que evitamos así la oxidación de esos ácidos grasos.
Por un lado, estaríamos beneficiando a las empresas del sector cárnico que están buscando nuevos nichos de mercado y este tipo de producto novedoso podría ser un nuevo nicho de mercado. Y en cuanto a los consumidores, creemos que estamos llegando a las nuevas demandas de los consumidores que cada vez están más preocupados por saber lo que consumen y que lo que consumen sean productos lo más saludable posible. Cada vez el consumidor es más exigente con lo que quiere comer y además quiere elegir lo que quiere comer. Pero la industria alimentaria no puede satisfacer la necesidad de una persona individual. Entonces, bueno, pues a lo mejor el hacerte tú en casa tus propios diseños, tu propia comida, sea una de las líneas de trabajo. Nosotros ahora estábamos trabajando en impresión 3D de alimentos. Entonces, ahí las TICs nos van a venir muy bien. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que diseñar el producto si lo quiero que tenga forma de pescado o lo quiero que tenga una forma cilíndrica. Pero es que después yo le puedo decir, a través de una herramienta del tipo informático, de un software, le puedo decir qué cantidad de qué nutriente quiero meterle. Tendremos que diseñar cuál es el dispensario de esos miligramos de vitamina o de sales minerales, pero al final las herramientas de las TIC nos van a permitir diseñar a medida, en función de nuestras características personales y de nuestras necesidades nutricionales, cómo va a ser el alimento que va a salir por esa impresora 3D. El grupo de investigación marketing UJA de la Universidad de Jaén tenemos fundamentalmente una línea prioritaria, que es trabajar en el comportamiento del consumidor del aceite de oliva. Asumimos que el futuro del sector está fundamentalmente en la medida en que seamos capaces de conquistar consumidores, y eso pasa por un análisis exhaustivo del comportamiento del consumidor, qué es lo que le motiva a comprar, qué es lo que valora, qué es lo que no valora. Nosotros enfocamos 4 líneas. Una, nos interesa mucho analizar el comportamiento de los oferentes también, básicamente del cooperativismo. El cooperativismo es muy importante en España. Aproximadamente el 50% de las industrias almazaras son cooperativas, pero sin embargo tienen una cuota de mercado que supera el 70%. En segundo lugar, hablamos de sostenibilidad y tenemos 2 líneas. Una, trabajamos en aceite de oliva virgen extra ecológico. Sobre todo tratamos de ver por qué no se consume ecológico en nuestro país, siendo el país mayor productor del mundo en ecológico. Y luego hemos impulsado un proyecto llamado Olivares Vivos. Tratamos de ver si los consumidores pueden valorar aceites procedentes de este tipo de olivares que fundamentalmente preservan la biodiversidad. El concepto que tenemos de alimentos del futuro es que se incremente la proporción de nuevos alimentos, alimentos que ya están establecidos, pero que aumente su proporción, como el tema de algas o el tema de insectos, pero los alimentos tradicionales van a seguir copando las mayores proporciones de alimentos actuales, tendiendo hacia variedades mucho más homogéneas a nivel mundial, producto de actividades de biotecnología. A la luz de todos los avances que se están realizando en producción agrícola, quizá no sea necesario simplemente modificar las especies vegetales a través de la mejora, sino que en el contexto de cambio climático actual podemos replantearnos todos los sistemas de producción o muchos de ellos. Hay que considerar que en el año 2050 se estima que habrá 8.000 millones de personas en el planeta. Para eso necesitamos un tipo de agricultura que sea intensiva, obviamente, que sea capaz de suministrar una agricultura intensiva que probablemente no tenga unos altos estándares de calidad, pero sí tiene que tener estándares de seguridad alimentaria. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con una agricultura que tiene que ser una agricultura que busque más lo local, que trate de mitigar el cambio climático, que preserve contra la erosión, que ancle poblaciones en zonas rurales, que a mi juicio este es un elemento fundamental, sobre todo en Europa y de cara a la nueva política agrícola común, cuál debe ser el objetivo, y básicamente que preserve también la biodiversidad. Las tecnologías de la información también nos van a permitir en la agricultura en general un salto cualitativo, cualitativo y cuantitativo, ¿no? Porque con el Big Data, con el control de los riegos, simplemente ahora que estamos en un problema de sequía fuerte, si puedes saber en qué momento tienes que regar tus plantas para que sea mucho más eficiente, eso te va a permitir controlar mucho mejor los procesos, los recursos naturales, organizarlos mucho mejor, gestionarlos mucho mejor, y para eso las tecnologías también están ayudando, y ese sería el futuro de la alimentación.